El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Llegamos a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Hay agradecimiento en este día. Aquí desde Vía Sky, desde nuestro hogar, te damos la bienvenida a la familia. Dios ama el hogar, Dios ama el matrimonio y es una institución sagrada del Señor. Es por eso que en este día damos la bienvenida a los matrimonios. Hermanos queridos, en este día se está llevando el culto familiar y hay agradecimiento a Dios, porque Dios va a hablar a través de su santa palabra. Compruébalo, hermano querido, llevando esa cita bíblica, anotándola, y en los momentos en los cuales tú necesitas el refugio de Dios, vea las promesas que el Señor nos ha dejado. Este día, querido hermano, como matrimonio, venimos a agradecer al Señor. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, venimos con un corazón de agradecimiento a Dios por la familia. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Lo que se va a mencionar es cuando los hijos se van. Qué triste, hermanos, que cuando salen y no salen con una bendición de Dios, da tristeza en el corazón. Pero cuando salen con la bendición de Dios, hay gozo y júbilo en el hogar, porque sabemos que van a compartir una familia. Por eso este día estamos llevando, hermano, el culto familiar. Sergio, estamos en este día con agradecimiento al Señor por el matrimonio, por nuestros hijos, nuestros nietos, que es una bendición que el Señor nos ha dado. Amén. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios, después de cada uno de ustedes. Agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad que a través de los diferentes medios de comunicación podamos venir y ser ministrados por lo que la palabra de Dios nos va a hablar en este día. Es por eso, hermanos, que antes de abrir el santo registro de Dios,
Vamos a encomendar y a pedirle al Espíritu Santo, quien Él sea, quien venga, que nos instruye, que nos redarguya, pero sobre todo que nos hable a través de un escrito está. Vamos a hacer una oración, hermanos, siguiendo el ejemplo divino de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice que postrado de rodillas, inclinando su rostro sobre la tierra, dice que Él buscaba la presencia de nuestro Dios y Él lo hacía como una señal de reverencia, como una señal de humildad. Y es por eso, hermanos, que nosotros, siguiendo el ejemplo bíblico, vamos a postrar nuestras rodillas físicas y le invitamos, hermanos, a que si tiene usted en su corazón el acompañarnos puesto de rodillas, hágalo. Pero si por alguna circunstancia está usted postrado en cama, está usted enfermo, o tal vez está en un lugar no apropiado, doble sus rodillas espirituales y acompáñenos en esta oración. Vamos a orar. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, elevamos nuestra voz delante de tu santísima presencia, dándote gracias primeramente por el don de la vida que tú nos prestas. Nos presentamos, Señor, ante tu trono de la gracia. Venimos, Señor, confesando nuestras faltas. Reconocemos que te hemos ofendido con el pensamiento, con la palabra, con la obra, con la omisión. Nos arrepentimos profundamente, Señor, de ese pecado que hemos cometido. Por favor, ya no traigas más a memoria esa falta, Señor. Danos la oportunidad, porque así tú lo prometes, Señor, de la reconciliación, Señor, para que esa comunicación, para que esa comunión entre el hombre y la grandiosa majestad de nuestro Padre esté cada día más estrecha a través de la oración. En esta hora, Señor, oramos los unos por los otros, porque así tu palabra lo demanda. Pidiéndote, Señor, que tengas a bien el escuchar y el tomar en consideración toda petición que en este momento se eleva. Tu palabra dice que desde antes de que abramos nuestra boca, tú sabes y conoces cada una de nuestras necesidades. Es por eso, Señor, que clamamos a ti y te pedimos, Señor, que toda oración que se eleve ante tu presencia, que conforme a tu divina voluntad, en tu tiempo y en tu hora, Señor, traigas una pronta respuesta. Agradecidos estamos por tus promesas, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos este tiempo, Señor, de culto familiar en tus manos, pidiéndote, Señor, que todo lo que escuchemos a través de tu santo registro, Señor, quede grabado en nuestra mente, quede impresionado en nuestro corazón y sobre todo que lo pongamos por obra, convencidos, Señor, que tu palabra es santa, justa y eficaz. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has prometido la presencia de tu Santo Espíritu. Y es por ello, Señor, que te pedimos que nos acompañes en este tiempo, Señor, para que Él sea quien nos hable, para que Él sea quien nos instruya y nos enseñe. Agradecidos contigo, Señor. Y todo esto, Señor, te lo pedimos humildemente por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, para quien sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Agradecimiento en este día, querido hermano. Dios hablará al corazón, al orden que Él estableció en la familia. Y eso, hermano, lo menciona Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y es la base, hermano, del ministerio. El ministerio de oración está guiando al matrimonio, está guiando a las promesas que Dios da para la familia. En el capítulo 6, versículos 6 y 7 de Deuteronomio, la palabra de Dios nos menciona, dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Querido hermano, aquí hay un mandato divino de Dios. Cuando alguien te dice te mando, es porque te está ordenando, porque lo tienes que hacer. No es algo, hermano, que digas lo deseo o posiblemente. No, dice estas palabras que te mando hoy, las repetirás. Cuando hablamos de repetir, no quiere decir que nada más estés habla y habla. Quiere decir insistir,
que cuando tú estés en ese hogar, lleves esa palabra hermosa, esas promesas, esa enseñanza a tu hogar. Dice que cuando vayas en la calle, cuando te levantes, cuando te acuestes, y nos habla, hermano, de una relación personal con Dios, ya sea en la calle, en la casa, donde tú vayas, debes de llevar siempre a Cristo en tu corazón y dar testimonio de que Él vive, pero Él desea, hermano, hacer morada en ese hogar. Por eso este día, hermano querido, lo que se va a mencionar es cuando los hijos se van. Nosotros amamos a nuestros hijos y decíamos, hermano, que el instruir los pequeños conozcan el amor de Dios, el respeto a Dios. Si el hijo conoce a Dios y respeta a Dios, te va a respetar. Y va a ser un testimonio para tu casa, para la iglesia y para donde él vaya. Y eso, hermano, va a bendecir a la madre y al padre, el testimonio de los hijos. Por eso es importante, hermano querido, que en este día lo que se va a llevar en el culto familiar, Dios lo demanda, porque está diciendo, mira que te mando. Nos está mandando Dios, no es una opción. Es obedecer, y si lo amamos, obedecemos sus principios. Por eso, hermano querido, en este día se está llevando el culto familiar, la familia. Unámonos como hogar, como familia, en este tiempo en donde nuevamente estamos en el hogar, estamos en la casa, que ese tiempo, hermano, sea un tiempo de unidad, de recuperar cosas que por el trabajo, por actividades hemos descuidado. Pidamos a Dios, hermano, que nuestra familia, nuestros hijos, el hogar que Dios nos dio, cada día esté santificado por su palabra. Por eso escuchemos lo que el Señor va a ministrar acerca de su santa palabra. Estamos llevando el orden de Dios a través de un escrito está. Así es. Agradecidos, hermanos, con el Señor, porque nos da la oportunidad de venir y de ser ministrados por lo que Dios dejó registrado en su santa palabra. La familia, hermanos, fue una institución sagrada que Dios instituyó desde la misma creación, desde el mismo jardín del Edén. El registro bíblico nos muestra que a través del Génesis hasta el Apocalipsis, Dios siempre ha mantenido en cuenta la familia. La palabra de Dios, hermanos, como lo veíamos en el programa anterior, hablando acerca de los matrimonios que Dios aprueba, simbolizaba, comparaba, hacía una analogía entre la relación de Cristo con su iglesia, como el esposo y la esposa. Y en función a eso, hermanos, Dios establece la relación que debe de ser de fidelidad, que debe de ser de pureza, que debe de ser de limpieza entre el esposo y la esposa. Es por ello, hermano, que vamos a considerar una serie de programas en los cuales vamos a estar hablando acerca de la importancia de la preparación tanto del matrimonio, de la pareja, pero también la preparación para los hijos, para cuando salgan del hogar. Por eso es de que este tema lo hemos titulado Cuando los hijos se van. Cuando los hijos se van, hermanos, nos referimos a cuando salen de la casa para formar su propio hogar. Salen de un hogar para establecer su propio hogar. Pero ¿con qué bases, con qué fundamentos, con qué principios ellos van a formar su hogar? Con los que aprendieron en su hogar. Es por ello, hermanos, que solamente hay dos maneras de que nuestros hijos salgan de nuestro hogar para formar su propio hogar. Uno, que salgan de una manera bendecida, en obediencia, y otra es que salgan en desobediencia. Cuando los hijos salen en obediencia, salen con la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque lo aman y porque lo obedecen. Salen con la aprobación de los padres. ¿Por qué? Porque han hecho una elección correcta. Han tenido un tiempo de noviazgo, de conocer a su futuro cónyuge, y es por eso que los padres aprueban esta relación y salen con la aprobación de la familia. Hay alegría en la familia porque se va a formar un nuevo hogar. Más adelante vendrán hijos y esa familia va a crecer. Esa es una manera de que los hijos salgan en obediencia, pero también hay otra manera, que salgan en desobediencia. Y cuando decimos que salen con desobediencia, hermanos, es porque salen con el desagrado de Dios. ¿Por qué? Porque se han unido a un yugo desigual. Han desobedecido
lo que la palabra de Dios nos recomienda para encontrar un esposo, una esposa. Salen con la amargura de los padres. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión apresurada, una decisión incorrecta, una decisión tal vez de emoción. Y es por ello, hermanos, que ese matrimonio no va a fructificar, porque están en desobediencia a los principios de Dios. Pero también esta desobediencia apresurada e incorrecta, hermanos, trae tristeza en la familia. Entonces, qué triste, hermanos, cuando nosotros tengamos que dar cuentas a nuestro Dios para ver cómo fueron educados, fomentados y qué cuentas vamos a dar de nuestros hijos. Si nosotros instruimos a nuestros hijos desde nuestro hogar, ellos van a tener esos principios y esas bases, hermanos, para formar su propio hogar. Y la educación, la instrucción de un hijo, la preparación, empieza desde que empieza a tener uso de razón. Nuestro Señor, hermanos, cuando terminó la creación, la palabra de Dios dice que hizo al hombre y a la mujer iguales, a su imagen y semejanza, con las mismas facultades físicas, mentales, emocionales y espirituales. Pero ¿dónde estaba la diferencia? La diferencia estaba en el sexo. ¿Por qué? Porque a través de esa diferencia iba a venir la procreación de los hijos. Y en esa procreación de los hijos es como la tierra, hermanos, iba a poblar. O sea que Dios estableció un orden desde el mismo jardín del Edén. Los dos tenían igualdad en pensamiento, en propósitos, tenían la misma igualdad en sentimientos, en emociones. Y esos son principios, hermanos, que debemos enseñar a nuestros hijos para que ellos vayan a formar y a fomentar un nuevo hogar. Por ello, es de que debemos de recurrir a la palabra de Dios. Aquí en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24, la palabra de Dios lo dice muy claro, hermanos, confirmando lo que estamos diciendo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Serán uno, está hablando de unidad. Y si ustedes se fijan, está hablando de una esposa. O sea, está hablando ya de una relación que Dios aprueba. Este es el primer matrimonio aprobado por Dios desde la creación. Y es un mandato que Dios da para el hombre y para la mujer. Y cuando dice de unidad, se debe de concertar un matrimonio con la persona adecuada en el momento adecuado. Por eso habla de unidad. Entonces, cuando nosotros, jóvenes, señoritas, piensen en casarse, vayan a la Biblia, recurran a lo que la Biblia está diciendo y comprueben, hermanos, que la voluntad de Dios es para que tenga usted un matrimonio feliz, duradero y para siempre. Amén. Es el propósito divino. Amén. Por eso el Señor, en un principio, hermanos, cuando Él forma el hogar, la familia, el cuidado que debemos de tener como padres viene en los niños. Por eso es instruirlos desde pequeñitos al orden de Dios. Cuando el niño, hermano, conoce la palabra de Dios, cuando el niño crece con una moral, con un respeto en la familia, eso está en su corazón del niño. Entonces, cuando él ya es joven, adolescente, y desea esa pareja idónea, él ya lleva, hermano, el conocimiento de lo que es el orden de Dios. Él ya sabe, hermano, distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Él ya sabe distinguir lo que es el yugo de Dios y el yugo desigual. Muchas veces el consejo que dan los padres, no os unáis a esto porque mira, va a traer lágrimas, dolor. Escucha, joven, escucha, señorita, si estás en planes de formar un hogar. El consejo de un padre cuando es conocedor de la luz, de la palabra de Dios, ese consejo no viene del padre, viene de Dios para ti. Para que tú formes, hermano, una familia establecida en el orden de Dios. Porque si vas a llorar y vas a estar triste, amargado, hermano, es la decisión que tú estás tomando. Por eso tu padre te dice, tu madre, hijo, ve bien con quién te vas a casar, qué relación tienes bien con ella o con él, cuál es el trato que se tiene en el noviazgo. Porque ahí en el noviazgo es a donde muchas veces se forman ilusiones. Una cosa es el noviazgo y otra cosa ya es vivir con la persona. Por eso es importante, hermanos, que cuando llevamos el culto familiar a la familia, Dios está hablando a los hijos, Dios está hablando a los padres. Y si ese conocimiento lo tienes tú, porque desde pequeñito fuiste consagrado en las manos de Dios,
fuiste a la iglesia, participaste con tus actividades en la iglesia, tienes la luz, tienes el conocimiento, no estás en la oscuridad, pero no seamos rebeldes, no seamos insensatos. Lo que Dios desea es que lleves una familia feliz y un hogar feliz. Y si se cometen errores en la familia, si se cometen errores en los padres, Dios da la gracia, hermano, de reconciliarnos a través del arrepentimiento. Por eso es importante que en este día, ¿qué se están hablando cuando los hijos se van? Llévalo, hermano. Si estás pasando ese dolor en tu familia, hay promesas. Hay promesas porque Dios promete siempre dar salida a aquel que esté en angustia. Así es. Entonces, hermanos, la primera recomendación que Dios hizo al hombre y a la mujer fue de que se unieran, y está hablando de unidad. Y la misma palabra de Dios nos está diciendo y lo confirma. Aquí en el libro de Amós, en el capítulo 3, y el versículo 3, la escritura lo dice. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Pregunta el profeta al pueblo. De esta manera pregunta Dios al hombre y a la mujer. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Hay que entender, hermanos, lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Dos personas caminan juntas cuando tienen los mismos propósitos. Dos personas caminan juntas cuando se aman recíprocamente. Dos personas caminan juntas cuando profesan la misma fe. Dos personas caminan juntas cuando están dispuestas a cambiar y adaptarse la una con la otra. Dos personas caminan juntas cuando caminan en la misma dirección. Estos principios, hermanos, debemos de mantenerlos en cuenta. El noviazgo es una etapa de preparación para el matrimonio. Siempre es recomendable que se lleve. Y en el noviazgo, hermanos, nosotros nos vamos a dar cuenta, tanto el hombre como la mujer se han hecho la elección correcta. Si hay alguna diferencia en cuanto a caracteres, eso se puede arreglar con el tiempo, si es que hay amor. Pero el verdadero carácter que se muestra tanto el hombre y la mujer, cuando esa unión es desigual, se va a manifestar en el matrimonio. Por lo tanto, ese matrimonio, hermanos, ya está predestinado para un fracaso. ¿Por qué? Porque tal vez fue un matrimonio apresurado, tal vez fue un matrimonio motivado por algo ajeno. Por eso es que debemos de recurrir a lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora bien, hermanos, el corazón humano siempre anhela el amor, pero ese amor no es demasiado fuerte, ni puro, ni precioso para reemplazar el amor de Dios. Para sentir amor por nuestro prójimo, para sentir amor por nuestra pareja, para sentir amor por nuestro prójimo, por nuestra esposa, nuestro esposo, debemos primeramente de amar a Dios. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 6 y el versículo número 5, la escritura dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente o todo tu poder. Estas palabras, hermanos, confirman que únicamente en el amor de Dios hallaremos sabiduría y hallaremos gracia para buscar y hallar a nuestra ayuda idónea. O sea, primeramente está el amor a Dios, y si yo amo a Dios, hermanos, yo lo obedezco. ¿Cómo lo voy a obedecer? A través de lo que Él dejó por escrito en este santo registro. Es por ello que para que yo pueda hacer una elección completa, hermanos, necesito primero tener el amor de Dios, sentirlo, manifestarlo, testificarlo. Y una vez que yo tenga el amor de Dios, hermanos, me va a dar la gracia, me va a dar la sabiduría para poder hacer una elección completa. Y aquí viene, hermanos, la comunión entre el hombre y Dios a través de la oración. ¿Está usted en planes para casarse? Pídale a Dios sabiduría y gracia para que la elección que usted vaya a hacer sea la correcta. La etapa del noviazgo, hermanos, es para darnos cuenta de con quiénes pensamos nosotros hacer una vida futura. Es por ello, hermanos, que debemos de seguir estas instrucciones. En el libro de Proverbios, en el capítulo 31 y el versículo número
30, la palabra de Dios nos dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. El encanto y la hermosura externa, hermanos, son de poco valor por sí mismo. La belleza es alabada por su carácter interno y por los que temen al Señor. Esa es la verdadera belleza. ¿Y por qué leemos esto y por qué decimos esto? Porque el Señor nos está diciendo, hermanos, que no únicamente nos fijemos en lo externo, sino que busquemos la belleza de lo interno. Por eso la Escritura dice, y van a la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Pongamos nuestros ojos, hermanos, en nuestra pareja, en nuestra ayuda idónea, pero viendo hacia su interior. ¿Qué principios tiene? ¿Ama al Señor? ¿Adora al Señor? ¿Obedece al Señor? ¿Tiene principios cristianos sólidos establecidos? Y no estamos hablando de un hombre o de una mujer que sean perfectos, porque no los hay. Pero estamos hablando, hermanos, de alguien que muestre ese cariño, esa ilusión por formar un nuevo hogar y para procrear los hijos, hermanos, para que esa unión sea de bendición y sea de felicidad ante los ojos de Dios. Amén. Entonces, no nada más está en fijarnos en lo externo, sino fijarnos en lo interno, en la personalidad, en el carácter que cada uno como seres humanos debemos de manifestar. Amén. Tristemente, hermanos, hoy en día se fija el joven, la señorita, en lo apuesto que esté ese varón o esa mujer agraciada, pero no ve su carácter, que es la belleza natural de la que habla la palabra de Dios. Ese carácter refinado, ese carácter moldeado, ese carácter de principios, hermano, porque del corazón, hermano, de lo que está dentro de ti, hablará tu boca. Entonces es importante, hermanos, que cuando tú estés con esa persona que te ha cautivado, que te ha llamado la atención, déjala que hable. Dale más tiempo que ella mencione lo que ella le gusta, lo que ella hace, en qué participa. Dios te va a mostrar, hermano, qué es lo que ella tiene en su corazón. Porque si habla de vanidad, se habla de cosas triviales, si habla de cosas de vanidad, hermano, de eso, hermano, está lleno ese corazón. Si habla de engaño, si habla de frustración, de eso está el corazón de ella. Pero si habla de ese amor, de ese formar un hogar, de ese llevar una familia, de educar unos niños en el principio de Dios, te está hablando de esa mujer que está preparada y anhela un hogar, anhela la maternidad, anhela el matrimonio. Porque hoy no hay eso, hermano. Hoy los matrimonios son a vapor. Ahorita estamos y al rato no me gustó, tú por tu lado y yo por mi lado. No, hermano, el matrimonio es institución sagrada del Señor. Por eso, hermano, en este día se están mencionando pasajes bíblicos. No lo decimos nosotros, la palabra de Dios está hablando al corazón de cada uno de nosotros. Amén. Pidamos a Dios sabiduría como padres y a ti, joven, señorita, que anhelas ese hogar. Pide a Dios sabiduría y discernimiento para que sepas escoger la pareja idónea que Dios te ha reservado, porque Dios ya reservó tu compañero o tu compañera. Pídele que te muestre, que te revele quién es y que en tu corazón haya fidelidad ante todo para Dios y luego para tu hogar. Amén. La misma palabra de Dios, hermanos, nos dice por qué es tan importante que nosotros obedezcamos a todos los principios que Dios ha dejado para establecer un matrimonio, el cual nosotros deseamos que sea una fuente de felicidad. Amén. Vamos a leer un pasaje bíblico donde la palabra de Dios por sí misma nos explica cómo debemos de actuar obedeciendo a lo que Dios nos manda. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 27, versículos 26 y 27, la Escritura dice, y todo el que oye estas mis palabras y no las hace, será comparado al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó,
y fue grande su ruina. Desafortunadamente, hermanos, cuando nosotros no obedecemos a Dios, estamos expuestos a que nuestro fundamento, hermanos, esté cimentado sobre la arena. La Escritura sigue diciendo, hermanos, que esto nos va a llevar a la perdición y que esa casa va a caer. Es por ello que estamos a tiempo, aquellos que todavía no toman un compromiso, un voto, un pacto delante de Dios, a que reflexionen lo que la palabra de Dios nos está diciendo, hermanos, porque esto puede ser un motivo para su felicidad o para su infidelidad o infelicidad, si es que usted persiste con un espíritu de necedad, desobedeciendo la recomendación divina. El casamiento, hermanos, es para siempre. Una persona que sea cristiana completamente no irá en dirección contraria a lo que Dios nos manda. Nos ha dejado principios fundamentales que aseguren la comprensión y la felicidad en nuestra futura vida matrimonial. La palabra de Dios es clara, precisa, hermanos, y es eficaz porque así lo declara la misma palabra. Aquí en el libro de 2 de Corintios, capítulo número 6, versículo 14, la palabra de Dios dice: no os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. La diferencia, hermanos, de ideales, la diferencia de conducta entre creyentes y entre incrédulos es grande. Es grande, hermanos. Y cuando se desea establecer una relación matrimonial, hace que inevitablemente vengan diferencias de creencias y de conductas. Por eso la Biblia nos dice que no debemos de unirnos en yugo desigual. No debemos de unirnos, hermanos, con una persona que no ama a Dios. Si una persona no ama, no conoce, no obedece a Dios, ¿cree que a usted lo van a respetar? Indudablemente que no. Puede haber un cambio, yo no digo que no. Pero Dios sí nos muestra por anticipado que una relación con un incrédulo no nos conviene. No nos dejemos arrebatar por las emociones. No nos dejemos arrebatar por las pasiones del hombre, sino que antepongamos los principios de Dios. Por eso es de que nosotros amamos a Dios, porque lo obedecemos. El cristiano, hermanos, cuando se une en un yugo desigual, está expuesto a romper su fidelidad a Dios por complacer a su pareja, que no es cristiana. Por eso, hermano, nos advierte la misma palabra de Dios que no debemos de unirnos en tal yugo. Para escoger pareja, hermanos, debemos de pedir la ayuda de Dios para hacer una buena elección matrimonial. Entonces, si seguimos nosotros estos principios, hermanos, que son santos y sagrados, es para nuestro propio beneficio, es para el beneficio de sus futuros hijos, es para establecer una relación que dure para siempre. El matrimonio no es para probar, el matrimonio, hermanos, no es para pasar un rato. El matrimonio es duradero, es eterno. Ese pacto matrimonial que se hace delante de Dios no se puede romper, es vitalicio. Eso es lo que debemos de tener en mente. Si usted está de acuerdo en pensamientos, si usted está de acuerdo por sus creencias religiosas con la persona que se le va a casar, va a ser mucho más fácil, hermanos, que ustedes entiendan que ese matrimonio, hermanos, es para toda la vida. Aquí Pablo nos lo está diciendo muy claramente y nos está dando una advertencia. No os unáis a yugo desigual. Amén. Qué tristeza, hermanos, cuando los padres dan un consejo, no una orden, un consejo, porque cuando uno ama a los hijos y ve uno en la dirección donde ellos están opuesta, tiene uno la obligación, hermano, ante los ojos de Dios, de llamar la atención al hijo y de decirle, esto no te conviene. ¿Por qué? Porque uno como padre ve uno más de lo que los hijos pueden ver. Por la experiencia, por los años de matrimonio,
por lo que uno ha vivido. Tiene uno ya experiencia, hermanos. Nosotros como matrimonio tenemos ya 44 años de casados. Tenemos hijos, nietos, pero la vida de un matrimonio cada día el Señor va forjando caracteres, tanto de Él como míos. Cada día se aprenden nuevas cosas en el hogar. La vida, hermano, es un aprendizaje diario por Dios. Dios cada día da luz nueva para el hogar, para la familia, lo que Él anhela de nuestra familia. Hablamos, hermano, de lo que hemos vivido como matrimonio, como padres, como abuelos. Por eso, hermano, pedimos a Dios dirección con Dios para cuando un hijo o un nieto te pide un consejo, sepas dar ese consejo respaldado en la palabra de Dios. No en lo que a mí me conviene, sino que a Dios anhela de esas vidas. Cuando tú das el consejo a tus hijos, es porque estás viendo más allá y estás viendo ya a tu hijo triste llorar, que eso no va a traer bendición. Por eso pidamos, hermano, cada día como padres, oremos por la pareja idónea de tu hijo, oremos por la pareja idónea de esa joven, que formen hogares establecidos en el orden de Dios. En este tiempo, hermanos, todo es permitido. En este tiempo se aprueba el aborto, se aprueban desigual en matrimonio, cosa que no está, hermano, en la palabra de Dios aprobada. Dios va a bendecir, hermano, lo que está sellado con un escrito, lo que el Señor dejó en su palabra. El Señor va a bendecir lo que Él dijo. Lo que el hombre inventa, hermano, es palabra humana, y eso no tiene cimiento. Eso cae y no hace frutos. Pero la palabra de Dios trae bendición. Por eso el culto familiar que se está llevando en este día, querido hermano, es para edificar familias. Por eso la alabanza que se pone en el intro dice, edifiquemos familias, que Dios quiere edificar tu familia, que Dios quiere que ese joven que está pronto para el matrimonio, la elección que tomes sea conforme a la voluntad de Dios. Y Dios te va a dar las cosas mejor de lo que tú anhelas. Pero siempre es sabio oír el consejo de la madre y del padre cuando esa madre y ese padre están establecidos en esta palabra. Que ese consejo que te va a dar es porque Dios lo demandó así. Pidamos, hermano, en este día que la familia que Dios ama y para Dios es sagrado el matrimonio, lo sepamos llevar como Él lo estableció desde un principio. Por eso se está hablando en este día del culto familiar. No es algo nuevo que el hombre inventó, lo estableció el Señor desde el Edén. Desde ahí, hermano, el Señor dio el matrimonio y Dios ama a la familia. Amén. Entonces, hermanos, cuando los hijos se van, es una pregunta que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer. Tal vez usted diga, mis hijos están muy pequeños, faltan años para que ellos salgan del hogar a formar su propio hogar. Los años, hermanos, se van rápido. O tal vez diga usted, mis hijos ya tomaron su decisión y ya salieron. Aún así, hermanos, hay manera de atraerlos a los caminos de Dios. Cada familia, hermanos, tiene sus propias situaciones personales. Pero nos debemos de basar, hermanos, a lo que la palabra de Dios nos dice para hacer esa reconciliación, si es que se hizo una mala elección, o para prevenir a aquellos que la van a tomar. Es una pregunta, hermanos, que nosotros hacemos cuando los hijos se van. ¿Está usted preparando a sus hijos? ¿Está usted preparado para preparar a sus hijos? Tomemos atención lo que la palabra de Dios nos sigue diciendo acerca de cómo debemos de obedecer y cuáles son las promesas de Dios que da a los obedientes. Aquí en el libro de los Números, capítulo número 6, el versículo 24, 25, 26, la escritura dice, Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre tu rostro y ponga en ti paz. Estas palabras, hermanos, de bienaventuranza, de exhortación, son las que todo padre responsable debe de mantener en cuenta para los hijos que está preparando para el matrimonio.
Aun y cuando estén casados, hermanos, debemos de darles estas promesas. La Escritura, por lo que hemos leído, dice: Jehová te bendiga y te guarde. Es una doble promesa, es una doble bendición de larga vida y de prosperidad. Dice: haga resplandecer su rostro, es decir, ilumine y llene su gloria y ponga paz en tu corazón. Que las decisiones que vayamos a tomar, ya sea como padres a los hijos, o ya sea de hombre y mujer para buscar pareja, debe de ser esa. Que Jehová, hermanos, ilumine nuestro rostro para que haya una paz, para que haya una sabiduría, para poder tomar una elección correcta. Al hacer una buena elección, nuestro corazón está en paz, hermanos. Está en paz con Dios, está en paz con nosotros mismos, está en paz con nuestra familia. Hay que ser, hermanos, temerosos de Dios y hay que irnos a la recomendación bíblica porque va a ser de beneficio para cada uno de nosotros. Aquí en el libro de los Salmos, capítulo 119 y los versículos 164 y 165, la Escritura dice: 7 veces al día te alabo sobre los juicios de tu justicia. Este es un corazón agradecido. Dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezos. La Escritura dice: 7 veces te alabo. Al sentir la paz en nuestro corazón, hermanos, por hacer una elección correcta, recibimos la aprobación y en esa aprobación, hermanos, tenemos tal gozo en nuestro corazón que alabamos al Señor y bendecimos su nombre en todo momento. La Escritura dice: 7 veces te alabo. Recordemos que el número 7, hermanos, es un simbolismo bíblico. Y ese simbolismo bíblico, ¿qué quiere decir? Perfección y amplitud. Por eso aquí el salmista dice: 7 veces te alabo. No son 7 veces literales, sino que son lo que representa el número 7. Perfección y plenitud. Cuando hemos hecho la elección correcta, la paz en nuestro corazón se inunda de Dios. Dice: mucha paz hay en los que aman tu ley. Y aquí nos da otro principio. Para poder hacer una elección correcta, hermanos, debemos de fijarnos que nuestra pareja guarde la ley de Dios. Eso es importante. Aunque haya una lucha, aunque haya un tumulto a nuestro alrededor, el que ama la ley de Dios tiene la paz en su corazón y no hay tropiezo para ellos. Habrá luchas, habrá situaciones, pero obedeciendo a Dios nos va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque caminamos firmes en el sendero de Dios y no nos desviamos por los senderos del pecado. Entonces, hermanos, hay que estar atentos a lo que Dios nos recomienda a través de su santa palabra. Dios nos dio como provisión, en la mayoría de los casos, el consejo sabio de los padres que son temerosos de Dios. Vamos a leer aquí en Proverbios capítulo número 1 y el versículo número 8 lo que la palabra de Dios nos dice. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Y no desprecies la ley de tu madre. Palabras sabias, hermanos, que el Señor nos advierte a nosotros como hijos, aquellos que dependemos de los padres, de que junto con el temor a Dios está la respetuosa obediencia a los padres. Yo amo a Dios y lo obedezco, pero también Dios me dio la provisión de mis padres y yo los amo y los obedezco tal como amo a Dios. Y ambos hermanos tienen la responsabilidad de educar, de instruir y de enseñar a los hijos en los caminos de justicia de Dios. Obviamente estamos hablando de padres que son temerosos de Dios. Y en ese sentido, hermanos, el padre tiene la autoridad, porque ama a Dios, de prevenir o de hacerles notar si hay un peligro inminente a sus hijos. La misma palabra de Dios nos sigue diciendo aquí en el libro
de Proverbios capítulo 4 y en el versículo 1. Oíd, hijos, la instrucción de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Cuando la instrucción, hermanos, proviene de un padre temeroso de Dios, son de bendición para los hijos, que se sienten amados y se sienten protegidos. Lamentablemente, hermanos, no siempre es así, lo tenemos que reconocer. Hay muchos problemas en la familia, pero la palabra de Dios nos muestra la influencia que a través del ejemplo de los padres afecta a los hijos, ya sea para bien, pero también puede ser para mal. Amén. Por eso es de que vamos a ver a la Biblia, hermanos, cómo la misma Biblia nos pone ese tipo de ejemplos. Cuando nosotros como hijos estamos sometidos a un padre que ama a Dios, a una madre que ama a Dios, debemos de obedecerlo. Pero cuando hay una desigualdad, cuando los padres están alejados, no instruyen, se olvidan de la educación de los hijos, los dejan hacer lo que quieran, también hay consecuencias que son lamentables. Por eso es de que debemos de seguir lo que la Escritura nos dice. Escuchad la prevención, la enseñanza tanto del padre como de la madre. Amén. Los padres, hermanos, son, especialmente el padre, es el atalaya de esa casa. Es el que está cuidando, hermanos, el orden que se lleva en la casa, si hay peligro. Él está, hermano, atento a velar y estar cuidando que el enemigo no entre a la casa. ¿Y cómo lo va a hacer? A través, hermano, de llevar una relación ese padre con Dios, a través de buscar cada día la palabra de Dios como sacerdote de hogar. Recordamos, hermanos, que el puesto que le deja Dios al hombre es un puesto, hermano, de eminencia, lo llama sacerdote del hogar, para que él, hermano, esté cuidando, esté protegiendo los bienes de Dios, porque él es, hermano, mayordomo. Los hijos claramente dicen, herencia de Jehová son los hijos. Esos niños, hermanos, que están pequeños, instruirlos. Los niños son sabios, aprenden. Sin que tú les muestres, ellos imitan lo que hace la madre y el padre. Lleva tiempo con tu pequeño, lleva tiempo con las niñas. Instrúyelas, guíalas, enséñales el amor de Dios, enséñales las leyes morales que Dios dejó, enséñales a amar a Dios, a acercarse en oración a Dios. Por eso estamos hablando del culto familiar, donde el niño va a ver que la familia está reunida, están adorando a Dios, tú les estás testificando, tú estás dejando que los niños participen en oraciones pequeñas, en alabanzas, que la niña, que el niño den un servicio de alabanza. Los niños están prontos para participar. Pidamos a Dios, hermanos, sabiduría. Esos matrimonios que son jóvenes, esos jóvenes que están por salir para formar hogares. Lleva a Dios tu petición y pídele al Señor que te muestre, que te revele, que te diga su voluntad en tu matrimonio. Pero las cosas, todo lo tenemos que hacer llegando a las manos de Dios. Toda decisión, todo plan que tengas en este día, hermano, llévalo en las manos de Dios. Muchas veces pedimos consejo a X persona. Ve al que te puede abrir la puerta. Ve al que te puede solucionar algún problema difícil. Ve al Señor. El Señor está pronto, abiertas sus manos a que te abrace en esos momentos que estás triste. En los hogares, hermanos, se pasa mucha angustia, mucha tribulación, y más cuando el Señor no domine esa casa. Porque el Señor dijo que nuestro hogar sea un pequeño reino de los cielos y que no vayamos a ser tropiezo para nadie. Pidamos a Dios que Dios dé gracia en esta oración que estamos elevando en el culto familiar. Así es. La misma palabra de Dios, hermanos, nos pone ejemplos de cómo por la irresponsabilidad de algunos padres que no aman a Dios, no enseñan a sus hijos y sus hijos se desvían. Vamos a ver un caso, hermanos, que está registrado aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículos 3 y 4, donde la palabra de Dios dice: también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre le aconsejaba
a que hiciese impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos la aconsejaron para su perdición. Cuando el hijo no es instruido en los caminos de Dios, cuando el padre o la madre o ambos son mal ejemplo para los hijos, podemos caer en este tipo de errores. No aconsejaron, no instruyeron, no enseñaron, o simplemente ellos no creían en la obediencia a Dios. Por eso la Escritura dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque era el ejemplo de los padres. Hizo lo mismo que los padres le estaban diciendo que hiciera. Entonces, este hombre se perdió. ¿Por qué? Por seguir el consejo de los padres. Así fue, hermanos, como los mismos padres hicieron que él se alejara de Dios. Sin en cambio, él tenía libre albedrío. Él pudo haber escogido, si veía un ejemplo malo en su casa, Dios le dio un libre albedrío para buscar por su parte a Dios. Mas sin en cambio, hermanos, se sintió cómodo y siguió los pasos de sus padres. Aquí en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 13 y 14, la Escritura dice, y dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ello, antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los baales que les enseñaron sus padres. O sea, aquí está una exhortación muy fuerte, hermanos, para que nos habla cuando los padres dejamos de cumplir las responsabilidades. El Señor mismo, hermanos, es quien nos va a cuestionar a nosotros como padres. Seguir la ley de Dios, hermanos, es vida y es seguridad. Seamos sensatos y escuchemos estas advertencias que la misma palabra de Dios nos dice. La misma palabra dice, antes se fueron tras la imaginación de su corazón. Es decir, tenían un corazón duro, necio, un corazón terco, y la responsabilidad de esta conducta es recíproca. Es de quien la enseña y de quien la aprende. Cuando no hay una conducción, cuando no hay una conducta en la cual se nos muestre cómo nosotros debemos de obedecer lo que Dios nos está mandando, somos necios. Es por ello, hermanos, que nosotros como padres tenemos una responsabilidad para que cuando los hijos se vayan del hogar para formar su hogar, deben de venir y ser instruidos con lo que la palabra de Dios nos advierte, para que ese matrimonio futuro sea un matrimonio de felicidad, que es lo que Dios desea. Obviamente, hermanos, no hemos podido terminar este tema, pero vamos a continuar porque la misma palabra de Dios nos dice cuál es la recompensa para los hijos que sí fueron instruidos en lugares temerosos de Dios. Vamos a hablar acerca de los jóvenes, de qué es lo que la palabra de Dios dice a los jóvenes hombres, cuáles deben ser las características que la Biblia nos marca para encontrar a su pareja. Vamos a hablar también de las señoritas, qué es lo que la Biblia dice para que ellas puedan encontrar al hombre con el cual van a unir su vida por toda la eternidad. Y muchas otras enseñanzas que la Biblia nos muestra para formar un matrimonio conforme a la bendición de Dios y el propósito de Dios. Vamos a orar, hermano. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, agradecidos contigo, Señor, porque hemos escuchado de tu voz a través de lo que tú has dejado por herencia para todos aquellos que te amamos. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado, Señor, que en obediencia a tu palabra va a ser para beneficio de nosotros mismos. Gracias, Señor, porque tú nos hablas de la unión matrimonial, de ese pacto que tú permites, Señor, que sea por toda la eternidad, si es que el hombre y la mujer así lo desean. Gracias, Señor, por escuchar de tu voz. Gracias por darnos indicaciones, Señor. Y te pedimos humildemente, Señor, que estas palabras
caigan y fructifiquen en todo aquel que te busque con sinceridad y con amor. Da sabiduría e inteligencia para tomar decisiones, Señor, tanto al hombre como a la mujer, para formar matrimonios que te amen y que te busquen. Trae una reconciliación, si es que hay matrimonios lastimados, Señor. Darles una nueva oportunidad, Señor, para que esa reconciliación sea primeramente contigo y después para que ese matrimonio sea una bendición para ellos y para sus hijos. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Agradecimiento hay, querido hermano, en este día por el culto familiar. Que Dios bendiga tu matrimonio, tu familia y que la paz de Dios esté en esa casa. Amén.